Hermanos, les saludo en nombre del Señor a todos ustedes. Que este día sea un día hermoso en el Señor, primeramente porque nuestro Señor ha resucitado. Amén. Oh, amén. Hoy día es un día especial para el pueblo cristiano, donde festejamos, recordamos y celebramos de corazón sincero lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y eso es lo que nos convoca el día de hoy, ¿cierto? A poder escuchar su palabra y entender quién es este Dios infinito que envía a su Hijo a morir por nosotros y darnos vida y vida en abundancia. El día de hoy vamos a continuar con el mensaje de los Salmos. Ya ustedes dirán, pero hoy día es de resurrección, así que debería ser el mensaje de resurrección. No necesariamente, pero está muy enlazado con el Salmo que hoy día vamos a ver. Así que les pido que abran sus Biblias porque vamos a hacer un ejercicio de leer este Salmo completo. Y es el Salmo 119. No, miento. No. Es el Salmo 23. Ya, Salmo 23, por favor. Lo vi algunos entusiasmados ahí, ¿no? A leer el Salmo 119 completo. Salmo 23. Déjenme buscarlo acá. Ok. Lo vamos a leer todos juntos, ¿ok? Les pido respetar las comas, los puntitos, ¿cierto? Para que la dinámica de la lectura sea ordenada y podamos entenderlo. Bien, lo estamos proyectando también allá. Bien, 1, 2 y 3. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. ¿Qué se sabe de este salmo de memoria? La mamá Pati levantó la mano inmediatamente. Siempre, yo me acuerdo que cuando era muy pequeño, dice por ahí, una de las cosas que mi mamá siempre me enseñó primero, o el primer texto que me enseñó fue el Salmo 23. ¿Por qué? Porque es un salmo muy tremendo y hermoso en el contexto bíblico y redentivo. Y para ilustrar un poquitito lo que son los salmos, como para hacer ir un poquito hacia atrás, ¿a quién de ustedes le gusta contemplar las estrellas? ¿A quién le gusta contemplar las estrellas? Sobre todo cuando tenemos corte de luz en Santiago, ¿no? ¿Ya? O cuando estamos en el sur. En el sur es espectacular. O en el norte también, ¿cierto? Creo que en el norte es mejor que el sur, parece, para ver las estrellas, ¿cierto? No tengo la experiencia, espero alguna vez tenerla. Pero cuando uno mira las estrellas, uno puede ver muchas cosas. En el pasado, ¿qué pasaba con aquellos que veían las estrellas? ¿Cierto? Algunos veían, ¿cierto?, la forma de que estaban compuestas para navegar, ¿no? Para muchas veces predecir el futuro, algunas creencias, para ver lo que va a pasar en el presente. El día de hoy, efectivamente, también pasa lo mismo. Cuando vemos las estrellas, quizás vemos esas luminarias tremendas, ¿cierto? Que ciertamente esa luz que llega a nosotros es porque ha recorrido muchos años luz para llegar hacia nosotros. Y que de alguna forma también al contemplar las estrellas podemos ver también lo que quizás en el pasado, ¿ya?, o la historia del mundo ha sucedido. En los salmos pasa lo mismo. De una u otra forma, los salmos nos enseñan lo que el salmista en su momento determinado quería plasmar, ¿cierto? Quería mostrar, hablar y decir a aquellos que le rodeaban en el presente. Pero interesante porque también los salmos el día de hoy son tan actuales como aquel tiempo. Por lo tanto, lo que hace el salmo también es mostrarnos el día de hoy principios, ¿cierto?, valores, enseñanzas de quién es Cristo y lo que Él quiere para nosotros. Por lo tanto, los salmos son muy actuales. Y es interesante porque
el Salmo 23 se enmarca en este viaje donde David plasma en un poema tremendamente hermoso, algunos dicen que es la joya del Salterio, la joya del Salterio. Y plasma David aquí algo que a él le había sucedido, o cómo a él había vivido la vida, y cómo ve a Jehová o al Señor, su pastor, con respecto a lo que había sucedido en su vida, pero también recoge, de una u otra forma, antecedentes de todos aquellos coterráneos que vivía. Entonces, de alguna forma también nos muestra David lo tremendo y hermoso que es este salmo a través de la experiencia que él ha vivido. Las imágenes que usa ahí el rey David con el pastor es una metáfora sobre el pastoreo de ovejas, que en Medio Oriente era muy común. Y durante toda la escritura, si ustedes han podido leerla, o textos bíblicos que han podido escudriñar, vemos que la imagen del pastor siempre ha estado, ¿no? Cuando habla del redil, de las ovejas, ¿cierto? De palabras como el cuidado, la alimentación, el rebaño, los corderos, los corderitos, apacentar. Todo está, de alguna forma, buscando y mostrando la ilustración y la figura metafóricamente del pastor. Y este pastor que habla el Salmo es un pastor que ha estado desde el Génesis y estará hasta el fin de los tiempos. Y el día de hoy, hermanos, en definitiva, este Salmo 23 nos introduce en una de las imágenes más profundas de toda la Escritura. Hoy día la idea es que podamos ver este Salmo no solamente como un salmo repetitivo, como un hermoso salmo, sino que lo veamos realmente como algo nuestro, como algo de ustedes, en algo que se vive día a día. Y que podamos entender que no debemos solamente repetir porque se nos enseñó, o porque en un culto se está enseñando, o porque realmente es un salmo hermoso, sino que sea parte de nuestra vida. El Salmo 23 es parte de nuestra vida y debe serlo así. Y lo vamos a ir viendo más adelante de a poquitito, pero no quiero adelantar mucho acerca del mensaje, ¿ya? Vamos a ver 2 puntos solamente relevantes el día de hoy, que tienen que ver con este salmo y nuestra vida dentro de este contexto. El primero, es interesante considerar que, y que debemos entender también, que mi Señor y Pastor me da paz, restaura y se entrega por mí. ¿Cierto? Primero, mi Señor y Pastor me da paz, me restaura y se entrega por mí. Los versículos del 1 al 4 hablan de eso, ahí en sus Biblias. Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio. La primera frase del Salmo 23, ¿qué dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero solamente vamos a tomar en esta primera parte, este primer punto del sermón, la primera frase o primera parte de este primer versículo. El Señor es mi pastor. Lo vamos a quedar ahí. En nuestra mente quedemos con esa figura. El Señor es mi pastor. Pero de los versículos 1 al 4 habla de quién es este pastor. Entonces el texto nos dice que abre una declaración que define toda la vida del creyente. Una afirmación que no es solo poética, sino profundamente teológica, hermanos. Porque habla de la responsabilidad de aquel que lo creó todo para con sus hijos. Es la responsabilidad que tiene el creador del universo, del firmamento completo, para con sus ovejas. Y nosotros somos sus ovejas. ¿Usted se cree oveja? Somos ovejas del Señor. Por lo tanto, esta responsabilidad trasciende más allá de un poema, trasciende mucho más allá de cualquier figura que está implícita en la Escritura. Ciertamente lo que hacía el pastor en aquel tiempo, y hoy día quizás en algunos lugares, en Punta Arenas creo que también hay mucho del tema del pastoreo, bueno, aquí también en muchos lugares, es que él cuidaba a sus ovejas. ¿Y cómo las cuidaba? ¿De quién? De las fieras salvajes, ¿o no? De cualquier cosa que se fuera por un lugar donde podía caer a un precipicio. Cualquier cosa, las alimentaba para que estuvieran robustas. Hoy día las alimentamos para que son ricas, dice alguna hermana. Pero la figura del pastor hacía esa. Cuidaba, protegía, guiaba y acompañaba constantemente. Este pastor de ovejas que defendía las fieras
Es el pastor que hoy día nos da la seguridad de descansar en Él. Porque aquel creyente oveja que somos nosotros, creemos firmemente en la fidelidad de Dios que provee y sostiene de la manera que nada nos va a faltar. ¿Usted cree eso? ¿Usted cuando camina por la calle cree eso? Cuando está en dificultades y un problema, ¿cree realmente que ese es su pastor que le sostiene y le levanta y le ayuda y le guía y que con su cayado le toma y le saca de los lugares medio peligrosos? Ese es nuestro pastor, ese es tu pastor. El día de hoy el Señor te ha llamado a este culto, a adorarle, pero también a entender este concepto claro y verdadero que está en la Escritura. Esta metáfora resulta muy familiar para David, siendo que David fue pastor de ovejas. Interesante, él hace un poema acerca de quién es su pastor, y él, años atrás, él era pastor de ovejas, luchaba con las fieras. En el concepto bíblico, ¿cierto?, redentivo, se habla que David era el pastor rey, porque en un principio fue pastor de ovejas, y después fue, ¿qué cosa?, proclamado rey, ¿no?, de la nación. Por lo tanto, la figura de él es muy cercana para hablar de esto. Por otro lado, se usaba también esta metáfora muy común en el antiguo cercano oriente, ya que muchos reyes se comparaban a sí mismos con pastores de sus naciones. Pero interesante porque la profecía también acerca al Mesías que ha de venir como también el pastor. Ahí en Isaías 40:11, ¿cierto? Les dice, el texto dice literalmente: como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos recogerá a los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Jesús también se identificó como pastor. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, ¿o no? Por otro lado también, a Jesucristo también se le ha llamado el gran pastor, ahí en Hechos 13:20. Y el Dios de paz dice que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Y príncipe también de los pastores. Todo esto es el cumplimiento, hermanos queridos, de una profecía de Ezequiel, donde en el momento determinado de la historia vendría el pastor a rescatar y apacentar a su pueblo, que estaba necesitado, estaba lejos y necesitaba la guía de él. Por lo tanto, el Salmo 23 no es solo una parte de esta figura del pastor, sino que viene con un contexto completo de la Escritura para profetizar la venida del Mesías. Y el versículo 4 que tienen ahí en sus Biblias introduce esta realidad entonces de sufrimiento y la muerte, pero no como ausencia de Dios, sino como escenario de la presencia, aunque ande, dice el texto, en valle de sombra de muerte. ¿Qué más dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Aquí, hermanos queridos, el énfasis no está en la ausencia de peligro, sino en la cercanía del pastor con su vara y su cayado que infunden aliento. ¿Símbolos de qué cosa? De defensa, de cuidado, de dirección, que aseguran que el rebaño no está desprotegido. ¿Alguna vez usted se ha sentido desprotegido? Más de alguna vez quizás en problemas difíciles, complejos. No me he sentido solo, ¿no? Desprotegido, tristes. Bueno, el pastor de las ovejas, nuestro pastor, viene a cuidarnos y a alentarnos en esos momentos. Interesante, hermanos, porque al avanzar en la revelación progresiva entonces de la historia redentora y salvífica, vemos y encontramos que el cuidado del pastor alcanza su máxima expresión. ¿Y saben qué? En la muerte, en la entrega por sus ovejas. Como dice claramente ahí Juan 10:11, yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué hace? Da su vida por las ovejas. Por lo tanto, no solamente pastorea, cuida, guía, sostiene, sino que Él da la vida por ti. Él dio la vida por ti. Ese es el pastor que tenemos. Empezamos a tener más conciencia de quién es Él. Realmente empezamos a analizar que no solamente decir Jesús, que el Señor es mi pastor, sino que sí, el Señor es mi pastor. Él está conmigo.
Él murió por mí en la cruz. Y hoy día, Semana Santa, recordamos eso, con gozo y con alegría. Pero hermanos queridos, que este pastor no sea el que recordamos solamente en Semana Santa como aquel que murió por nosotros en la cruz, sino que toda nuestra vida, los 365 días del año, usted y yo debemos recordar que Él es nuestro pastor y que Él murió por ti y por mí en la cruz. Y eso nos hace vivir ¿cómo? Con gozo, con alegría, tranquilos, con la frente en alto, pecho paloma, caminando por la vida porque no estoy solo, porque mi pastor está conmigo. El Salmo 23, del 1 al 4, descansa completamente en la primera afirmación: el Señor es mi pastor, para animar a su pueblo, porque de allí fluye toda certeza, dirección, consuelo, esperanza, donde el creyente puede caminar por pastos verdes y por valles oscuros. Pero en ambos escenarios, hermanos queridos, la realidad es la misma. El pastor está presente. Cuida, restaura y sostiene, y su cuidado no se limita a esta vida, sino que va más allá de esta vida, sino que se proyecta hasta la victoria sobre la muerte. Por lo cual el corazón del creyente descansa confiando, sabiendo que pertenece a un pastor fiel que nunca le abandonará y que está esperándonos para que algún día estemos con Él para siempre. ¿Usted cree eso? ¿Usted anhela eso? Esa es la esperanza que tenemos como creyentes. Por eso el día de hoy hemos venido para escuchar y para saber lo que el Señor quiere decirnos a nuestra vida. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué buscamos a Dios? Porque queremos confiar más en Él. Porque queremos escuchar su palabra. Para que el día a día sea un día llevadero, con gozo. Y que a pesar de las dificultades, yo sé que mi pastor está conmigo. Hermanos, el pastor, nuestro pastor, tu pastor, restaure y guía tu vida. Es hora de que creamos realmente eso. Ya está bueno de recitar un poema, una frase, un salmo por repetirlo. El día de hoy usted debe salir con gozo porque está viviendo con su pastor y Él está en su vida. Él mora en su vida. Él no está alrededor suyo. Él está en su corazón y en su mente. Donde quiera que usted está su pastor. Donde quiera usted que vaya, está su pastor. No es un pastor de día domingos. No es como una empanada de día domingo, ¿no? Para salvar el almuerzo. ¿Cierto? Oh, no, hoy día no hice el almuerzo, así que ¿qué hacemos? Compré empanada. No es el pastor, ese no es el pastor. No es un pastor de una conferencia solamente. No es un pastor de una reunión de jóvenes. No es el pastor solamente de una reunión de damas, de varones o de una reunión presbiterial. Es un pastor que está los 365 días del año en nuestra vida. Así que no busque solamente el pastor en las actividades eclesiásticas. Búsquela en todo momento. En su casa, en el trabajo, en los estudios. Porque tenemos la mala costumbre, y seamos realistas y hagamos un análisis personal, cada uno de nosotros, que muchas veces venimos con gozo a la iglesia porque vamos a escuchar la palabra del Señor, pero en la semana, cuando queremos tomar la Biblia, tenemos que soplarla para sacarle el polvo que tiene la Biblia porque no la leemos en toda la semana. Entonces, ¿cómo decimos que Él es nuestro pastor si usted no lee la Biblia o escudriña su palabra? Vengo a la iglesia porque quiero orar con mis hermanos y quiero que ellos oren por mí, pero en la semana ni siquiera me acuerdo de Él. Entonces, ¿Él es tu pastor o no es tu pastor? Analicémonos. Busquemos en nuestro corazón y en nuestra mente cómo tenemos ese concepto de pastor en nuestra vida. El texto dice claramente: tu pastor, nuestro único y suficiente Salvador, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice el Salmo 103. Ese es tu pastor, quien dio su vida y resucitó para darte vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos hace descansar
nos consuela y nos da paz. El Señor restaura nuestra vida, te perdona, te llena de su gracia. El Señor te guía a seguir una conducta recta y vivir con nobleza y dignidad, como dice el Salmo. El Señor te da confianza y valentía, aún en los momentos oscuros y situaciones complejas, porque Él está contigo. El Señor te da tranquilidad porque estás seguro en Él. Pero también, hermanos queridos, el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, nos invita a confiar también en su providencia y sustento, no solo en lo espiritual, sino también en lo emocional y en lo material. Y por eso ahora, la parte donde dice, el Señor es tu pastor, ahora nada me faltará, ¿cierto? Y ahí el versículo 5 y el versículo 6 toman, ¿cierto? Pero ahora también Él es este mismo pastor, nos sustenta, nos da, nos cuida y nos provee de todo lo que necesitamos. Es por eso entonces que en tu Señor nada te faltará, porque es el anfitrión que me provee de todo cuanto necesito. Este pastor es tu Señor, porque nada te faltará, porque es el anfitrión que me provee de todo cuanto necesito. Y el texto dice, tú preparas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora entonces nos introduce en una escena profundamente íntima y gloriosa, donde el Señor no solo es el pastor que guía, que sana, restaura y perdona, sino también el anfitrión, quien provee abundantemente para los suyos. La invitación entonces a comer en estas culturas antiguas es mucho más que un acto físico de satisfacer el hambre, es un gesto serio de hospitalidad, de demostración elocuente del poder que tenía el rey y de hacer pactos y reunirse con su pueblo. Así que los banquetes de aquel tiempo tenían relevancia también. Bueno, hoy día nosotros somos presbiterianos, ¿cierto? Y como buenos presbiterianos somos buenos para comer, ¿o no? Hacemos banquetes, ¿cierto? Cada vez que tengan una reunión hacemos banquete. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la hospitalidad, ¿cierto? Es pasarla bien y disfrutar. Es saber que Dios nos provee de todo. Y en este contexto, efectivamente, también tiene que ver, porque en aquel tiempo las alianzas, muchas de ellas, se hacían a través de banquetes, de grandes banquetes. En estas comunidades las alianzas y los pactos se celebraban entonces con grandes manifestaciones. Y los pactos se celebraban con grandes también banquetes. Entonces es interesante, hermano, entender que el texto cuando dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos y has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, revela que la provisión de Dios no es escasa ni condicionada, sino generosa, visible incluso en medio de la oposición. Desde una perspectiva reformada, entendemos que esta provisión fluye de la gracia soberana de Dios para nuestras vidas. Quien cuida de su pueblo no por mérito humano, sino que por el poder de Dios. Nada me faltará. No es una promesa de riqueza desmedida, sino la certeza de que Dios dará todo cuanto tú necesitas. Esa es la verdad de este Dios pastor en nuestras vidas. Para sostenernos entonces, sostener nuestra vida de creyentes conforme a su voluntad perfecta. Como también lo afirma en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busca al pastor de pastores. Busca su justicia. Busca que Él dirija tu vida. Y después dice, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todo viene de la mano de Dios cuando usted se acerca al pastor de pastores. Esa es la realidad que hoy día debemos entender y vivirla a cada instante. El cuadro de la mesa prepara y apunta a la comunión y sustento integral, donde Dios alimenta tanto el alma como el cuerpo. En el Antiguo Testamento el aceite simboliza bendición, consagración y gozo. Y la copa rebosante habla de una vida que desborda de gracia divina. Esta imagen, hermanos, encuentra ecos ahí en Filipenses 4:19, donde Pablo da gracias a sus hermanos de Filipo
porque lo han sustentado durante mucho tiempo, en todos sus ministerios. Y Él le da las gracias a sus hermanos. Es más, Pablo no tiene qué dar, no tiene cómo darles. Y lo que él dice es que les da una promesa que viene de parte de su pastor, donde dice, y mi Dios les proveerá a todos vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entendiendo ciertamente que esta provisión divina es tanto en lo material como también en lo espiritual, que incluye paz en medio de la angustia y en medio de la persecución, y fortaleza en medio de la debilidad. Hermanos, es una provisión que trasciende cualquier época y cualquier tiempo. Es por eso que podemos avanzar entonces y completar, como les decía anteriormente, este principio, esta frase, donde analizamos en profundidad que Él es nuestro pastor. Y con certeza decimos, Él es mi pastor, nada me faltará. Pero también es interesante entender lo siguiente, que el verbo podemos cambiarlo. No vamos a hacer una herejía si cambiamos el verbo faltará. Porque todo el Salmo 23 habla no solamente de un futuro, habla de un presente. Y los verbos también, en este contexto, se puede cambiar. Por lo tanto, no es que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es que Jehová es mi pastor y nada me falta. Es el presente, es el ahora. Nada me falta. Si alguien dice que le falta algo, hay que ver si realmente estamos siendo mal agradecidos con Dios. Porque Dios siempre provee de todo lo que necesitamos, lo justo y necesario. Yo siempre digo que a veces cuando Dios nos da más de lo que necesitamos es un bonus track, ¿cierto? Es un regaloneo de Dios. Pero Él siempre nos va a proveer lo justo y necesario, tanto en vestido, en comida, en seguridad. Y en eso debemos gozarnos y darle gracias a Dios. Por lo tanto, Jehová es tu pastor y nada te falta. El Salmo entonces ahora culmina con una declaración de confianza y firme y perseverante. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí no hay incertidumbre. Y no debe haber incertidumbre en sus corazones, hermanos, y en cada uno de nosotros, sino seguridad absoluta de la obra continua de Dios en la vida del salmista y del creyente para hoy y para siempre. El bien no es ocasional, ni la misericordia intermitente, sino que ambos acompañan constantemente al redimido como fruto del amor de Dios. Y claramente, esta misericordia que acompaña al rey David, que él lo manifiesta claramente, es una misericordia que está implícita en toda la palabra y que muestra cómo el Dios verdadero, el pastor de pastores, constantemente nos está dando de su misericordia. Y es cosa que vayamos a Lamentaciones, ¿cierto? Y cuando Lamentaciones 3, 23, 22 nos dice, las misericordias del Señor se renuevan día a día. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que se levanta en la mañana y la misericordia de Dios está en su vida? Y cuando se levanta en la mañana le da gracias a Dios por esas misericordias. Así debe ser. Cuando nos levantamos entendiendo que mi pastor, que el que me sustenta, el que hace que nada me falte, cuando usted se levanta dando gracias a Dios, el día es diferente. Usted haga el ejercicio, aquellos que no lo hacen. Cuando se levante en la mañana, antes de hacer cualquier cosa, ore a Dios. Dele gracias a Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Busque a su pastor. Y dé por seguro que el día va a ser un día de bendición para su vida. Va a glorificar el nombre de Cristo. Y cualquier circunstancia no se va a sentir nunca solo, porque su pastor está con usted. Pero parta el día buscando a su pastor. Parta el día orando y pidiendo que esas misericordias se renueven día a día. Quienes perseguirán a David ya no serán sus enemigos, sino que y sus angustiadores, sino que será el bien y la misericordia. Al decir la misericordia, entonces, es entender esa fidelidad misericordiosa. Esto lo vemos claramente en el Salmo 136, donde en cada frase se desprende, porque para siempre es su misericordia. ¿Ha leído el Salmo 136? Una frase
para siempre es su misericordia. Otra frase, para siempre es su misericordia. Repitan conmigo, para siempre es su misericordia. David estaba seguro de que el bien correría tras él, porque confiaba que el Señor su Dios, el Señor su Dios pastor, es fiel a sus promesas. De bendecir a los que buscan y andan por sendas de justicia, como dice el versículo 4. Hermanos queridos, el salmista espera disfrutar toda su vida, dice el texto, toda su vida del bien que Dios le va a conceder. Esta duración marca intencionalmente la eternidad. Y hay un paralelismo muy interesante, porque dice que todos los días de mi vida, y después al final dice, y por largos días. ¿O no? Así es el texto. Todos los días de mi vida y por largos días. Un versículo está en paralelo y es sinónimo y quiere decir prácticamente lo mismo. Está entendiendo y reforzando una verdad. Y es que a todos los que aman a Dios, ciertamente, todas las cosas le ayudan de bien, hasta el día que el Señor le llama a su presencia y más allá todavía. La frase final entonces del Salmo cierra con broche de oro este hermoso poema. La esperanza y seguridad se proyecta hacia la eternidad. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El cuidado del pastor Rey, hermanos, no termina en esta vida, sino que se proyecta. La vida del creyente está marcada por la provisión constante de Dios en esta vida y en la que viene. La muerte no es muerte y fin. La muerte es transición a una vida plena y constante con su pastor. Esa es la esperanza que usted debe tener. Es la esperanza que nosotros tenemos. Caminemos con esa esperanza. Para concluir, hermanos queridos, el Señor es mi pastor, nada me falta. No es solo una confesión de confianza en medio de la vida diaria, sino una verdad que alcanza su mayor profundidad a la luz de la resurrección de Jesucristo. Porque el pastor que nos guía no quedó en la tumba. Él está vivo. Él vive el día de hoy. Él vive en tu vida. Y si el día de hoy no has entendido quién es Dios, quién es el Señor en tu vida a través de esta muerte y resurrección, yo te invito, la palabra del Señor te invita a poder buscarle, a conocerle, a escudriñarle. Porque vas a encontrarte con una tremenda sorpresa, una tremenda realidad, que tienes quien te ama, a pesar de cómo has vivido. Porque Él quiere rescatar nuestra vida. Así como a todos nosotros nos ha rescatado, a los que hemos creído al Señor como Salvador, Él quiere rescatar tu vida también el día de hoy. Y si el día de hoy has venido con tristezas, con problemas, con dificultades, con problemas matrimoniales, con problemas de salud, con problemas económicos, ¿qué hay que hacer? Acercarse al pastor de pastores. Él restaura nuestra vida. Él trabaja en nuestro corazón. Él quiere mostrarte que Él te ama. Y por eso dice que Él es tu pastor. Esto llega al corazón de nosotros como iglesia, hermanos queridos. Esta iglesia no es cualquier iglesia, es la iglesia que es rescatada por Cristo en la cruz. Y que juntamente con Él, en su resurrección, nos dio vida. Una vida abundante, verdadera y de esperanza. Como comunidad, hermanos, la iglesia es un rebaño que camina unido bajo el cuidado del mismo pastor vivo. La resurrección nos une en una misma esperanza. Nos llama a cuidarnos unos a otros, a sostener al débil, a compartir el pan, a llorar y a gozarnos los unos con los otros, sabiendo que el Señor está en medio de su pueblo. Así nada nos falta. No solo es una experiencia personal, es una experiencia comunitaria. Estamos para buscar al pastor y para buscarnos y consolarnos unos a otros. Esa es la comunidad de la iglesia, porque a través de ese pastor nos consuela y nos consolamos unos a otros. Por tanto, iglesia del Señor, levantemos nuestros ojos a Cristo resucitado y afirmemos con fe y juntos digamos: el Señor es mi pastor, nada me falta. 1, 2, 3. El Señor es mi pastor, nada me falta. Porque el que venció la muerte es quien hoy vive y asegura su provisión para tu vida. Por lo tanto, el Señor ha resucitado y
y junto con ello nos ha dado una nueva vida en Él. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Señor, queremos darte gracias porque tú, Señor, nuestro Dios, pastor, está en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque aunque este texto bíblico, Señor, tuyo, Padre, que nos traes el día de hoy, podrá ser quizás muy repetitivo o muy conocido, pero muchas veces se nos olvida realmente y no lo asimilamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Danos fuerza, Señor, para entenderlo, para caminar, Señor, de la mano contigo como nuestro pastor, como nuestro Señor y Salvador, confiando en tu providencia en todos los sentidos, espiritual y material. Alienta nuestro espíritu, Señor. Tú conoces nuestros corazones. El día de hoy, Señor, muchos, por no decir todos, nos hemos acercado ante ti con algo que nos preocupa, con algo que está angustiando nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender que este pastor consuela nuestra vida y nos da la paz. Y nos da, Señor, también la salida. Y esa salida es tomarnos de tu mano, el Dios que ha resucitado, que ha vencido la muerte y que hoy día nos da vida y nos da el gozo de vivir, aún en las circunstancias más extremas que podamos estar. Tú eres suficiente para nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar de la mano, a que como congregación, como cuerpo, podamos vivir esta vida, Señor, buscando, clamando, entregándonos a ti, Señor, no solo en actividades eclesiásticas, sino que también en nuestra vida común, doméstica, personal e individual. Que todos los días podamos buscarte, Señor. Y te pedimos perdón si no lo hacemos. Perdónanos, Señor, si solamente escudriñamos tu palabra el día domingo o en un momento determinado de la semana. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder buscarte, a poder, Señor, orar, conversar contigo día a día y confiar cada día más en ti, nuestra esperanza, nuestra salvación. Amén.